Si lo tuyo es el gaming y las consolas, te invito a visitar GamesGround, el canal en el que encontrarás todo lo mejor sobre el mundo de los videojuegos, gameplays, noticias, comentarios y más. Visita GamesGround y acompaña a Leonardo en la fiebre por los videojuegos. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Pero yo no veo a Valdemaro. Este 3 para 1, este 3 para 1 es especial porque por supuesto Alejandro siempre viene con un tema, ¿no? Ya ahorita está que no ve, que no nos ve. Pero lo importante en todo esto... sí, ahora sí lo es. Que el señor está mayor. Yo voy a empezar este programa de hoy con un extraordinario invitado, con una persona muy especial, con una de las voces más importantes de la radio contemporánea en Venezuela. Y además una voz que trascendió la radio y que se convirtió en una voz simbólica en sitios donde yo creo que él ni se ha imaginado. Pero yo quisiera empezar esta conversación con una pregunta y con una anécdota, porque Neomar y yo, que somos hombres de radio, por supuesto, no con la dilatada experiencia de nuestro invitado Valdemaro Martínez, una vez cuando tendríamos como unos 3 años en Radio Caracas Radio ya trabajando, estábamos juntos en un banco, estábamos cobrando un cheque, como que era la cosa, yo le estaba cobrando a Neomar, él me estaba cobrando a mí, o alguien le estábamos cobrando, alguien le estábamos sacando real nosotros en un banco, y una muchacha se acercó desde allá de una esquina y vino donde estábamos nosotros y nos dijo, ustedes son Daniel y Neomar, ¿no? Y yo sí, no lo reconocí por la voz, porque yo lo escuché hablando y dije, estos son igualitos los de la radio. Yo me imagino que ese debe ser el día a día de Valdemaro Martínez, nuestro invitado de hoy, que de repente la gente no sabe quién es Valdemaro Martínez, pero escucha y dice, usted es Valdemaro Martínez. Valdemaro, bienvenido. Bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahí está Daniel, Alejandro y Neomar, ¿correcto? Así es. Aprendiste la tarea. Yo los llamo el ADN de las entrevistas y del entretenimiento. Eso. El ADN. Muy bien. Alejandro, Daniel y Neomar. Magnífico. Qué orgullo, Valdemaro, tenerte en el programa y yo creo que vamos a tener que grabar vamos a tener que editar esta partecita y la vamos a poner el ADN con la voz de Valdemaro Martínez. Valdemaro, mira, en este programa generalmente arrancamos preguntándole a nuestros invitados por qué entraron a hacer lo que terminaron haciendo en el mundo de la cultura, del espectáculo, del medio en el que se desenvolvieron. Yo tengo entendido que tú arrancaste en 1980 en aquello que en algún momento fue lo que antecedió al circuito de éxitos, que era Éxitos 1090. ¿Por qué decidió Valdemaro Martínez comenzar en el mundo de la radio? Y la segunda pregunta, porque yo nací en el 88, no había nacido en el 80, es si tú en 1980 ya habías desarrollado esa personalidad con esa voz que te ha convertido en un locutor característico, no solamente del mundo de la radio, sino que, bueno, como decía Daniel, tu voz ha trascendido el mundo de la publicidad, el extraño mundo, además, en Venezuela, del entretenimiento en las fiestas, de las minitecas, de los DJs, o sea, toda esta movida. ¿Por qué Valdemaro Martínez entró en el mundo de la radio y cómo se forjó esa característica voz que hoy lo lleva a ser reconocido en Venezuela, en los Estados Unidos, en Europa, en todas partes, Valdemaro? Bueno, yo le tengo que dar gracias, sobre todo a mi mamá, que fue la que me incitó, la que me apoyó para que yo me metiera como locutor. En mi casa no hay locutores. Mi mamá, una pianista, intérprete de Beethoven y de Mozart, una de las grandes pianistas que ha tenido Venezuela, Yolanda Navarro. Y mi papá, un ingeniero civil, matemático, físico, científico, en fin. Sí tengo la parte artística por mi mamá, porque mi tío Ignacio Navarro era uno de los grandes actores de Radio Caracas Televisión.
y que además hizo películas por allá en México junto a Jorge Negrete, Pedro Infante y en fin. Yo en ese momento, en ese momento específico, cuando el joven dice, bueno, pero ¿qué voy a estudiar en esa Venezuela? Me voy a enfrentar a la Universidad Central de Venezuela, voy a estudiar qué cosa. Mi papá ya tenía el ojo puesto en Valdemaro Martínez para que fuera ingeniero civil. Y yo empiezo a estudiar ingeniería civil en la Universidad Santa María. Y al poco tiempo mi papá fallece. Ese episodio en el cual mi papá fallece cambió mi vida totalmente, porque primero yo estaba estudiando ingeniería civil para complacer a mi papá. Y segundo, yo tuve que ponerme a trabajar porque éramos de clase media, una familia de clase media, faltó la figura del padre y éramos 7 hermanos. Y yo dije, wow, yo tengo que ayudar a mi mamá en esto de pagar la casa y las deudas y esto. Esto es un poquito de agua. A nosotros también se llama agua de coco. Agua de maíz. De maíz, esa, como dice el chavo. Bueno, total que comencé a trabajar en Venevisión. Esto pocas veces lo he dicho. En Venevisión Internacional. Yo comencé allí de bedel, limpiando los pisos de Venevisión Internacional y ordenando el departamento de almacén donde estaban las novelas que se grababan en 1 pulgada. Allí comenzó ese viaje de Valdemaro Martínez a través de los medios televisivos y radiofónicos, porque llegó un momento en que mi mamá me dice, bueno, Valdemaro, pero a ti que te gusta tanto la radio, ¿por qué no te haces locutor? Y yo dije, wow, mi mamá tiene razón. ¿O la cultivaste? No, yo no tenía la voz. Yo no tenía la voz. Es más, mi voz era muy nasal. Extremadamente nasal. Como niña. Sí, nasal. Bueno, total que muy nasal, muy nasal. Y a mí me confundían con la voz de mi mamá cada vez que llamaban a la casa. Yo atendía el teléfono y la otra persona decía, señora Yolanda, mira, no es la señora Yolanda, es su hijo. Imagínate tú. Y total que, bueno, páseme a la señora Yolanda. Y yo decía, coño, qué arrechero. Valdemaro, y caes en Venevisión, o sea, tú comienzas primero, claro, no estabas trabajando en la televisión directamente, estabas trabajando allí como personal de limpieza en el canal, lo cual es bien interesante porque comenzaste literalmente desde el peldaño de la pirámide más abajo, ¿no? Y luego pasaste pasas a la radio. ¿Cómo caes en esa emisora que era Éxitos 1090? No, hay otra historia que la gente no sabe, rápidamente la voy a contar. Luego de allí, el señor Rodolfo Rachelli Ferrari, que en paz descanse, era el jefe del departamento de videotape, necesitaba con urgencia un operador de videotape. Y yo había hecho algo interesante. En mis ratos libres en Venevisión, yo tenía 1 hora para comer, pero decidí comer en 20 minutos y el resto lo dediqué para que Gabriel Pinedo, que era uno de los grandes operadores de allí de Venevisión, me enseñara el manejo de las máquinas. Y me convertí en un editor, bueno, de los buenos editores que tenía Venevisión. Y a raíz de que uno de ellos se va, precisamente Daniel, se va a grabar a Videomóvil, ese puesto quedó vacante y el señor Ferrari, yo le digo, señor Ferrari, ¿usted cree que me pueda dar la oportunidad para yo ser operador de videotape? Mire que yo quisiera seguir avanzando en esto. No, pero si tú lo haces muy bien y de verdad, el departamento de almacenaje de las novelas era impecable. Yo lo puse, pero espectacular. Y total que yo le digo, pero señor Ferrari, yo creo que yo me voy a tener que ir porque yo no me voy a quedar toda la vida barriendo y pasando coleazo. Total que me dice, bueno, te vamos a dar la oportunidad, y me dio el chance para grabar yo las novelas. Ahí se grababan en Venevisión Internacional las novelas que iban
a hacer vistas en el exterior, por lo cual había que entregar un trabajo impecable y debidamente editado, porque el grueso de las novelas, como por ejemplo cualquiera de ellas, tenía problemas. Los negros no estaban adecuadamente en 30 segundos de diferencia. Bueno, una cantidad de cosas que exigían. Y bueno, yo me encargué de llevar de 2 pulgadas a 1 pulgada todas las novelas que se hicieron en Venevisión y en Venevisión Internacional. Y ahí me quedé 5 años trabajando como operador de videotape. A ti te pasó como a tal punto que cuando yo... Valdemaro, te pasó a tal punto de que cuando yo decido... Perdón, que te pasó como a mí, como en Radio Capital, que mis inicios fueron cambiándole las almohadillas a los... ¿Cómo se llamaba eso? Usted que están más activo en radio, no, Mario Daniel, los cajetines. ¿Te acuerdas de los cajetines? Los cajetines. Ajá, yo me encargaba como sí, claro, de cambiarle las almohadillas. Ese fue mi primer trabajo. Bueno, imagínate. Y bueno, nada, ahí comencé. Yo todos los días tenía este lápiz metido en la boca, trabajando como operador de videotape. Yo me lo ponía. ¿Qué tal, amigos? Les habla Valdemaro Martínez. Hola, 1, 2, 3, 4. Practicando la dicción con el lápiz. Claro. Y bueno, y la gente se reía en Venevisión, las secretarias y todo el mundo decía, pero bueno, ¿qué le pasa a Valdemaro? Hasta que llegó el día que hice mi examen en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y lo paso. Por cierto, hay una anécdota allí. Yo presenté el examen y en la fila estaba Judith Castillo. Wow. Caray. Se nos frizó, se nos congeló. Ahí está. A ver. Bueno, cuento otra vez de Judith. Valdemaro. Mamá me dice, bueno, estás esperando para... Valdemaro, te quedaste congelado. Dígame. Te quedaste congelado. Repite. Llegaste a presentar y te encontraste que estaba Judith Castillo. Judith Castillo estaba allí entre los jóvenes que estábamos esperando pues para presentar el examen, que consistía en el examen escrito y el examen oral. Y realmente el examen era bastante complicado, pero yo tuve la suerte de pasarlo y tengo esa anécdota. Además estaba Amaury José Díaz, un gran locutor de Radio Capital y de Radiodifusora Venezuela. Bueno, total que pasé el examen y mi mamá me dice, bueno, Valdemaro, ¿y ahora qué? Yo le dije, bueno, porque aquí está el título, tú no querías que yo fuera locutor, aquí está. No, ese título no lo vas a colgar en la pared. Y bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, tú tienes que ir a Éxitos 1090 para presentar el examen de locutor, porque yo sé que a ti te gusta esa radio. Y yo decía, Dios mío, ¿cuándo me voy a quitar el tema de mi mamá? Y bueno, y gracias al pujo de mi mamá, yo tuve que ir a Éxitos 1090 un lunes, recuerdo, a hacer el examen de locución, a presentar la prueba de locutor, porque allá en Éxitos 1090, en esa época, a los locutores se les pedía una prueba para ver si iban con lo que estaba buscando el gerente de programación. Y resulta que hice la prueba el día lunes y el día viernes de esa semana me llama Carmen Alicia Álvarez y me dice, ¿el señor Valdemaro Martínez? Y yo le digo, sí, habla con él, tratando de poner la voz. Dígame. Bueno, mire, le habla Carmen Alicia Álvarez y quiero decirle que ha sido aceptado. Sí, bueno, le habla Carmen Alicia Álvarez y quiero decirle que ha sido aceptado dentro del staff de locutores de Éxitos 1090. Valdemaro, para que venga a una reunión. Valdemaro, en específico, ¿para qué cargo? ¿Era como ser locutor de guardia? ¿Era para un programa con un perfil determinado? ¿Para qué estabas aspirando allí en Éxitos? Lo perdí. Inaugurar las madrugadas de Éxitos 1090 para hacerle la competencia a Caracas 750, que ya estaba trabajando de madrugada en esa época, y Éxitos 1090 quería la madrugada también. Total que yo inauguré las madrugadas de Éxitos 1090 desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes,
madrugadas, perdón, hice las vacaciones hacía las vacaciones, por ejemplo, de Buciuito, y tenía que también trabajar de madrugada. En fin, aquello era una cosa muy complicada, muy difícil. Me cambió el metabolismo, yo era flaco, rebajé 10 kilos, yo era un esqueleto ambulante. Ahora, ese, pero valió la pena. Sin duda alguna, pero ese Valdemaro Martínez, que era el muchacho que limpiaba y ordenaba la sala de videotape, y que después era el muchacho de videotape, y que después era el muchacho que entró para las madrugadas. Yo, en mi recuerdo yo llegué, tengo edad para recordar o para haber sido uno de los fieles radioyentes de un programa vespertino que se llamaba Las 10 Grandes del Color, que los viernes era Las 20 Grandes del Color. Correcto, las 10. ¿Cómo fue ese tránsito? Ese programa lo hacía Jesús Leandro. Ajá. Ese programa lo hacía Jesús Leandro. Lo que pasa es que a mí me tocó hacer ese programa cuando Jesús se iba de vacaciones. Yo le hice las vacaciones allí a todo el mundo. A Jesús Leandro, a Ramón Rivas Jerez, a Buciuito. ¿Quién más estaba allí? Carlos. Charlie Wall, ya estaba por allí. Que en paz descanse. Charlie Wall. Claro. Sí, Charlie Wall. El Charlie Wall Show. En fin, yo le hice las vacaciones a Walter Latuf. Yo hice un programa que se llamaba La Hora del Ensueño y del Amor. Y bueno, yo pasé por todos los programas de la radio. Hice noticieros. Eso me enseñó muchísimo, ¿sabes? Ese trabajarle a todos los horarios de Unión Radio y de Éxitos 1090. Hice noticieros, hice programas de corte venezolano, Arpa 4 y Maraca, también hice los Éxitos 1090 de todos los temas populares que teníamos un programa así, de ese orden venezolano, en fin. Yo hice de todo en Éxitos 1090. Estuve allí. Valdemaro, y cuando en la radio comienzas a tener este recorrido y empiezan a aparecer los clientes, ¿cómo fue ese proceso? Porque uno que ha estado en la radio y sabe lo que es el proceso de captación de patrocinantes y todo este proceso que a veces no es fácil, pero que cuando parece que es un efecto en cadena, ¿no? Que llega el primero y llega el segundo y llega el tercero, uno comienza a ver que la vida le cambia. Y era una época en la que en Venezuela se pagaba muy bien la publicidad. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Correcto, sí. Bueno, ese proceso fue muy complicado. Porque Jesús Leandro, bien, ¿no? Jesús Leandro, que en esa época era uno de los locutores que más grababa comerciales, tanto de radio como en televisión, me daba muchos consejos, igual Walter Latuf y Carlos Eduardo Boll, en fin. Yo tuve la suerte de caer en Éxitos 1090, que era una gran familia de radiodifusores, de locutores y técnicos que tenían ese amor por la radio y por ayudar a los compañeros. Eso lo tengo que decir y siempre lo digo. Gracias a que tuve la fortuna de estar ahí en Éxitos 1090, me dieron una cantidad de consejos que yo los tomé para mí. Por ejemplo, el tema de Jesús, me decía Valdemaro, tienes que visitar las agencias de publicidad, pero no te vayas así como un mamarracho como estás ahí vestido. Tienes que ponerte una corbata, un traje, que no sé qué y tal, y llevar tu prueba de locutor en un cassette. Pero no vas a poner un cassette esos Maxwell. Tiene que ser un BAF, un cassette de alta definición. Y decía, Dios mío, ¿cómo compro yo eso? ¿Cómo compro yo todo eso? Bueno, con sacrificio y tal, compré mis cassettes, tuve la suerte de que alguien me los grabó. Yo no, en ese cassette estaban grabados simplemente anuncios de la radio, anuncios del periódico que yo, y los comerciales que yo veía que grababa Jesús Leandro o Carlos Eduardo Boll, yo los grababa y los metía allí como si yo lo hubiese grabado. Bueno, en fin. Y yo empecé a repartir esos cassettes por todas las agencias de publicidad en Venezuela, en Caracas. Con mi 21 traje y mi 21 corbata, yo me iba en un carrito, un Opel Manta que yo tenía, todo estartalado. Bueno, resulta que, y el Opel Manta se le metía yo no sé qué era lo que tenía, pero se le metía
el gas que salía del tubo de escape adentro. Y uno terminaba oliendo, como en Brasilia, terminaba oliendo a motor, ¿no? A motor, y tú llegabas todo hediondo ahí. Bueno, resulta que, mira, dentro de las anécdotas, te puedo contar que yo entregaba todos los cassettes. Fui a Walter Thompson Publicidad, Grey Publicidad, todas las que quedaban ahí en el Cubo Negro, J&M Publicidad, en fin, yo visité todas las agencias de publicidad y llegaba así con mi traje y tal. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, sí, dígame. Señorita, yo estoy buscando, yo soy locutor. Ah, qué bueno. ¿Y qué quiere? ¿Con quién quiere hablar? No, con nadie. Yo quería solamente dejar esto para que, por favor, este cassette, para que el departamento de creatividad, no sé, producción, me escuchen a ver si puedo formar parte del staff de locutores de la empresa. Ah, bueno, déjenmelo ahí. Y así fui por todas las agencias de publicidad, hasta que alguien un día me dice, mira, Valdemaro, ¿tú sabes lo que hacen con tus cassettes? Yo dije, no, ¿qué hacen? Marico, le ponen atrás un tape y lo borran y graban música. Yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tú. Total, que se me ocurre Valdemaro, déjame hacer una aclaratoria. Valdemaro, déjame hacer una aclaratoria, porque quizás Neomar y la gente joven como Neomar no lo saben. Esos cassettes, Bass, Maxwell, tú le ponías para, cuando tú no querías que te lo borraran, le quitabas como unas pestañitas que tenían arriba. ¿Tú sabías eso, Neomar? Una pestaña. Bueno, Neomar, ajá, una pestaña. Pero cuando querías volverlo a usar, se le quitaba la pestaña, grabar, le ponías un papel masticado con saliva y eso sellaba bien, ¿no? Correcto. Para reutilizar el cassette. El cassette, amigas y amigos millennials, era nuestro pendrive. Exacto. Exacto. Valdemaro, pero bueno, ¿cómo esas rebotadas, como decimos nosotros en criollo, esos sucesivos rebotes? ¿Cuándo se rompió ese maleficio? ¿Cuándo alguien escuchó el cassette? Ese maleficio se rompió porque afortunadamente en la radio yo tenía... Bueno, había hecho amistades con todos, pero en especial con Iván Ruiz, quien era el gerente de ventas de Éxitos 1090 y muy querido en las agencias de publicidad. Y yo fui humildemente a la oficina del señor Iván Ruiz y le dije, señor Iván, yo de verdad que la estoy pasando muy mal, necesito ver si las agencias de publicidad se fijan un poco en mí. Y le conté lo que me había pasado con los cassettes. Y me dice, tranquilo, Valdemaro, yo te voy a ayudar. Y saca un fajo de tarjetas y empieza a escribir. Y dice, bueno, y empieza a escribir, mira, vas a ir a Walter Thompson y vas a preguntar por fulano de tal. Fulano de tal. Esta persona se llama Valdemaro Martínez y es de nuestro... locutores más queridos acá en Éxitos 1090 para que le pongas atención y lo escuches. Así más o menos era eso. Afortunadamente, y gracias a eso, las agencias empezaron a llamarme, o por lo menos a tomarme en cuenta. Y empezaron a llamarme, no directamente para un comercial, pero sí como para hacer una audición. Y empecé a entrar poco a poco en el difícil mundo de la publicidad. Y luego recuerdo que mi primer comercial lo grabé con la gente de Blancica, un trailer para una película que se llamaba El Corcel Negro. Wow. Ese fue mi primer comercial que salió en televisión. Mira, ¿te acuerdas? De las grandes películas extranjeras en Venezuela, la que las traducían. En Venezuela, las que se transmitían en el cine, pues, las películas que iban para el cine. Antes que Neomar lo pregunte, porque a Neomar le encanta hacer esta pregunta, pero se la voy a robar porque nos vamos ya al corte. ¿Te acuerdas cuánto te pagaron por ese trabajo? Bueno, mira, mi primer trabajo, y recuerdo perfectamente cuánto me pagó Venevisión Internacional por la limpieza. Me pagaban $600 mensuales. Ese fue mi primer sueldo. Por limpieza. Quincenalmente 300 bolívares. Ah, oye. 600 bolívares mensuales. Que tengo ya tanto tiempo.
Sí. No, imagínate. Imagínate tú, si yo ganaba 9 millones de bolívares en Globovisión cuando salí, era uno de los que más cobraba. Yo decía, pero Valdemaro, ¿cuál fue el primer cheque gordo, como decimos nosotros, que tú recuerdas? Estamos hablando de Blancica, Neomar. Estamos haciendo la comparación. En Venevisión ganabas 300 bolívares 15 en tu primer trabajo. Ajá. Parado eso, cuando te toca cobrar tu primera cuña con Blancica, ¿de cuánto fue el golpe? Claro, creo que fueron como 1.200 bolívares. 1.200 bolívares más los 1.200 bolívares mensuales que me ganaba yo como locutor en Éxitos 1090, que tenía yo un sueldo de 1.200 bolívares mensuales. Eso era, por lo menos me ayudaba. Y luego de eso empezaron a salir más comerciales. Entonces no era solamente Blancica, porque además nosotros en Venezuela tenemos algo muy interesante. No se realiza un solo pago. Los pagos son trimestrales o mensuales de acuerdo al contrato que tú firmas. No es como acá en los Estados Unidos que te hacen un solo pago, digamos, a nivel de radio. Eso pasa mucho cuando no estás en la Union, en AFTRA o en SAG. Pero allá en Venezuela el pago se hace trimestral o mensual. Y eso obviamente me ayudó muchísimo para yo sacar mis estudios. Luego empecé a estudiar publicidad en nuevas profesiones, en fin, y ayudar obviamente a los gastos de la casa con mi mamá. Claro, quisiéramos seguir conversando sobre cómo sigue la historia de Valdemaro Martínez, de haber llevado su cassette con sus cositas grabadas a las agencias y para que se lo reutilizara grabándole encima cualquier cosa, hacer una de las voces que la gente se peleaba para que le grabara, para que fuese la voz de su comercial. Wow. Vamos a hacer corte que nos toca en este momento y regresamos. Recuerden que estamos en el canal de Neomar, pero en este momento vamos a mi canal y tienen, Neomar, tú vas a dejar el enlace puesto aquí abajo alguna vez en la vida para que la gente de tu canal vaya al mío. Claro, vas a compartir, amigo. Lo mío depende de Sebastián Marcano, mi hijo. No, bueno, Neomar se compromete a dejar el enlace aquí abajo en el comentario destacado para que vayan a ver el resto de la conversación en mi canal y en el canal de Alejandro Marcano. Nos vemos allá en mi canal.